Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de este fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más a mi gran amigo y compañero, don Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Pues estoy un poco contrariado porque, claro, ¿qué hago yo ahora con el busto de Luis Aragonés que había encargado? ¿Qué hago con esa llamada que le había hecho Rubén Cano para que me pudiera dar alguna de sus camisetas míticas? ¿Con esa réplica del Vicente Calderón que había encargado también? Porque veo que estamos volviendo a la senda de Café Karlovich y a tratar temas diferentes al Atlético. Bueno, tranquilo que el Atlético siempre vuelve. De hecho, fíjate, atañándonos a la actualidad, vuelve esta misma noche, en el momento en el que estamos grabando, con el Mundial de Clubes, que permíteme, Marcos, que te pregunte, ¿qué te parece esto del Mundial? Bueno, pues yo creo que tendremos que verlo con un poquito más de perspectiva. Primero tendremos que esperar a que empiece, ver cómo van saliendo los partidos. Supongo que las primeras rondas serán algo descafeinadas, ¿no? Por la diferencia de nivel de los equipos, pero supongo que cuando estemos ya en los cruces habrá partidos entre equipos importantes y empezaremos a tener ese gusanillo de la competición. El ganador supongo que lo celebrará por todo lo alto y será cuestión de tiempo ver cómo una competición como esta va progresando y se va convirtiendo pues en una competición importante o se queda en flor de un día y acabamos hablando de este Mundial de Clubes de 2025 como una rara avis de la historia del fútbol que se quedó ahí. Pero bueno, habrá que darle las perspectivas del tiempo y dentro de 15 años pues igual hablamos en Café Karlovich Del primer Mundial. 2040 de ese primer Mundial de Clubes que veremos Ya quién ves. vence. Fíjate, fíjate. De hecho, a esta hora a la que estamos grabando, grabando en una tarde de domingo, al descanso ya le está metiendo el Bayern de Múnich, por ejemplo, 6-0 al Auckland neozelandés, lo que da obviamente el nivel, la diferencia de nivel, mejor dicho, ¿no? entre el equipo bávaro y el equipo oceánico. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar del Mundial de Clubes, pero siempre vamos hilando en relación a lo que vamos a hablar, ¿no? Y de hecho, he dicho antes que el Atlético siempre vuelve y en este sentido se podría decir que hay un pequeño paralelismo porque vuelve contra el Paris Saint-Germain. ¿Y por qué digo el Paris Saint-Germain? Porque el Paris Saint-Germain el pasado 31 de mayo se proclamó por primera vez en su historia campeón de Europa, dirigido por el gran Luis Enrique. Y no vamos a hablar del Paris Saint-Germain tampoco, pero sí que vamos a hablar del primer equipo francés que consiguió una Copa de Europa, que fue hace nada más y nada menos, Marcos, que 32 años, y fue el Olympique de Marsella. Sí, este es el tipo de fútbol retro que duele, porque hace 32 años, hace muchísimo tiempo, pero a la vez recordamos, por lo menos yo, perfectamente esta edición de la Copa Europa de la que vamos a hablar, y esto no me acaba de gustar. Tenemos ya una edad. Vamos sumando temporadas, ¿no? Como diría que. Pues, y antes de hablar de esto, Tony, del Olympique de Marsella, de hacerle un homenaje a ese primer equipo francés campeón de Europa, vamos a hacer un poquito de historia, porque ese éxito europeo del equipo de Marsella no llegó a la primera, llegó después de 4 dolorosas derrotas para el fútbol francés y creo que es justo que las repasemos para dar un poquito más de contexto a nuestro relato de hoy. El primer equipo que tocó con los dedos la copa cuando aún no era esa orejona que conocemos hoy en día, sino una más pequeñita, similar al trofeo de la Eurocopa, fue el mítico Stade de Reims. Y no lo hizo en una, sino que lo hizo en 2 ocasiones, ya que disputó las finales del 56 y del 59. Pero por desgracia para ellos, en ambas fueron derrotados por el mismo rival, un Real Madrid que dominaba con puño de hierro esas primeras 5 ediciones. En la primera de ellas, disputada en el Parque de los Príncipes, parisino y todavía con el mítico Balón de Oro Raymond Kopa en sus filas, estuvieron muy cerca del triunfo, tanto que llegaron a ir ganando por 0-2 en el minuto 10 y por 2-3 en el Ecuador de la segunda parte. Pero finalmente el empuje madridista se acabaría imponiendo y primero el defensa Marquitos y después el hispano-argentino Estorrial se encargaron de remontar y de poner el 4-3 definitivo que daba al Madrid su segunda copa. Y la segunda final, la del 59, ya no se disputó en terreno francés, sino que se disputó en Stuttgart, en el Neckar Stadium. Con Raymond Kopa ya de blanco, pero con un Stade Reims que tenía probablemente un equipo aún más potente que el del 56, con una delantera en la que brillaban Piantoni, Vincent y sobre todo
el gran Jas Fontaine, que era un ariete legendario, y digo lo de legendario porque nadie ha marcado más goles que él en una fase final de un mundial, nada menos que 13 dianas en Suecia 58. Y es que ese Stade de Reims, que ahora milita en segunda división francesa, y ahora no nos suena a nada, no nos dice nada en el ámbito europeo de primer nivel, era en aquellos años un equipazo que constituía la base de una selección francesa, la que acabamos de comentar, a que solo la Brasil de Pelé pudo batir. Pero a pesar de ello, y a que el Madrid no pudo contar con Pancho Puskás, los franceses nunca estuvieron cerca de ganar. Un gol al inicio del cada tiempo, el primero del suplente Enrique Mateos y el segundo de Di Stéfano, dejaron al Reims sin opciones y el partido acabó con 2-0 a favor del Madrid. Y el segundo equipo que estuvo cerca, ya en 1976, fue el pujante Saint-Étienne, del técnico Robert Herban. Con un equipo no tan brillante como el Reims, y al que no había llegado todavía Michel Platini, su líder a final de los 70, vivía en aquellos años el mejor momento de su historia y era un hueso duro de roer. Un hueso en el que destacaban una roca defensiva argentina llamada Osvaldo Piazza e internacionales franceses como Jambion, el lateral, el capitán Larquet y el extremo Rocheteau. En este caso, en un partido disputado en otro escenario de leyenda, el imponente Hampden Park de Glasgow y ante un no menos imponente rival, el Bayern de Múnich de Beckenbauer, Sepp Maier, el torpedo Müller, el Saint-Étienne se quedó de nuevo a las puertas de la gloria con un solitario gol del centrocampista alemán Frank Roth. Como vemos, Tony, los predecesores del Olympique, los antecesores del Olympique y el PSG tuvieron la mala suerte de cruzarse con dos de las mayores dinastías de la historia de la competición, que les dejaron sin trofeo. Un Madrid que se llevó con estas victorias la segunda y la cuarta copa en una racha de 5 consecutivas, y un Bayern que cerraba con esta victoria su tripit, como dicen ahora los modernos. Pues tuvo que ser el Olympique de Marsella en 1993 el que saldara, ¿no?, esa deuda histórica que el fútbol francés tenía con la Copa de Europa. Una competición que, alerta spoiler, como dicen los modernos, como dice Marcos, os contaremos en próximos capítulos. Pero este inicio de competición tuvo un acento acusadamente galo en su fundación y aún así les conquistó lograr tocar metal, ¿no? Algo similar, ¿no?, a selección inglesa, ¿no?, al fútbol inglés con el Mundial de Selecciones. Pero como le ha pasado al Paris Saint-Germain, que perdió la final contra el Bayern en el año de la pandemia, en 2020, en Lisboa, por 1-0 con gol de Coman, no la conquistaron a la primera, sino que tuvieron que llevarse un gran palo en forma de derrota antes de saborear las miles de triunfo. Y no acaban aquí los paralelismos entre París y Marsella, porque, Marcos, ¿cómo surge ese Olympique dominante? Pues surge también de la aparición de un mecenas. Si en el PSG tenemos desde 2011 a Qatar, en el caso de su enemigo íntimo marsellés tenemos que hablar de Bernard Tapie. Y os preguntaréis, ¿quién era Bernard Tapie? Pues un popular y excéntrico magnate francés que había sido cantante de poca monta en su juventud, pero que se fue convirtiendo en un empresario de éxito, hecho a sí mismo con compraventa de empresas. Y no de empresas cualquiera, sino cada vez más grandes, hasta el punto de llegar a ser propietario, ojo, de Adidas, que la compró directamente a la familia fundadora, los Dassler. Tan popular y tan mediático era que incluso llegó a ser ministro del presidente François Mitterrand. Y un Tapie que, en contra de lo que se puede pensar, no llegó al deporte directamente con el Olympique de Marsella, sino que ya había irrumpido de la mano del ciclismo en 1984, cuando creó a golpe de talonario un equipo al que llamó la Vie Claire, con el objetivo de dominar el Tour de Francia y de hacerse aún más popular en su país. Y le fue muy bien, la verdad, porque primero Bernard Hinault y después Greg LeMond le dieron al magnate los Tours del 85 y del 86, pero estas victorias estuvieron rodeadas de polémicas extradeportivas y Tapie no estaba dispuesto a ver su imagen manchada. Él se había metido en el deporte precisamente por lo contrario. Así que se cansó y en 1988 lo dejó. Exacto, lo dejó, pero no dejó el deporte, dejó el ciclismo, porque ya en 1986 había entrado en el mundo del fútbol comprando el Olympique de Marsella, con el objetivo de crear un equipo francés, no que dominase en Francia, no, que pudiera alzarse con la Copa de Europa. Le gustaban los grandes retos, como podemos observar. Y siguió el mismo modus operandi que en el ciclismo. Si algo funciona, ¿no?, ¿Para qué vamos a cambiar? No escatimó en grandes fichajes durante su estancia, tanto nacionales como internacionales. Y aunque tardó en ganar un título, después se alzó con 4 ligas francesas consecutivas, desde el 89 hasta el 92.
Pero en su cabeza no era suficiente. Dominar el fútbol francés, pues oye, está muy bien, está genial, pero el objetivo era el que era y era darle a su país su primera Copa de Europa. Hablas bien de que no escatimó en traer jugadores. Y para dar fe de hecho, vamos a hacer un repaso a los fichajes más importantes que el Olympique hizo durante su mandato. Vamos a ver que son nombres top del fútbol mundial del 80 y los 90. Entre los jugadores internacionales que se incorporaron en la era Tapie, encontramos a Alen Boksic, al que veríamos años más tarde triunfar en el Calcio con la Juve y con la Lazio, Dragan Stojkovic, que fue el verdugo de España en Italia 90, con esos 2 goles, el segundo con esa retirada de la cara de Mitchell tan recordada en la barrera. Alemanes como el inolvidable Rudi Völler, el defensa Karl-Heinz Foster, al que yo metí en el 11 ideal de Alemania y que me acabaste convenciendo para acabar quitando en favor de Jürgen Kohler, o el gran delantero Klaus Allofs, que había triunfado en la Eurocopa del 80 y era un mito en el fútbol alemán. Ahí se unían el diabólico zurdo inglés Chris Waddle, que veremos que es protagonista en estos años de la Copa de Europa de los que hablaremos, el ganés Abedi Pedé y el uruguayo Enzo Francescoli. Y tampoco se cortó a la hora de llevar a Marsella a lo mejorcito del fútbol francés, al menos en cuanto a nombre se refiere, porque como pasaba con las estrellas internacionales, pues no todos vivieron el pico de sus carreras allí. Al poco de llegar, sacó del Girondins a sus 2 tótems, Alain Giresse y Jean Tigana, ambos centrocampistas de la generación dorada de Platini y que realmente fueron a Marsella casi a retirarse, aunque Tigana sí que tuvo algo de recorrido. Fíjate, yo que soy muy, lo sabes, ¿no? De NBA, si hacemos una similitud, ¿no? con esta competición, sería un poco como el traspaso aquel de Kevin Garnett y Paul Pierce desde Boston a Brooklyn Nets, ¿no? Aunque en este caso, obviamente, sin hipotecar para ello el futuro del equipo con rondas de draft y cosas así. Ahí hay que reconocer que simplemente pues, no dieron un gran rendimiento y ya está. Sí, buen ejemplo este, aunque veremos que sin consecuencias, ¿no? Para el Olympique. Pero no fueron veteranos, porque también se hizo con grandes jugadores franceses que sí explotaron en el Olympique de Marsella, como Jean-Pierre Papin, Marcel Desailly, Jocelyn Angloma o Didier Deschamps. Y no olvidemos a Eric Cantona, aunque este sí que pasó por el club sin pena ni gloria antes de irse a triunfar a Inglaterra. Bueno, eso de sin pena ni gloria, con algo de pena sí, porque la lió como solo él solía hacer, ¿no? Como ya contamos en aquel episodio dedicado a la famosa patada voladora del gran King Eric. Pero bueno, vayamos a la andadura del Olympique en Copa de Europa, porque no fue llegar y besar el santo precisamente. Como hemos contado, ganaron la Ligue 1 en la 88-89 y con ello el billete para la Copa de Europa de la temporada siguiente, que recordemos una vez más, como decíamos en el capítulo del Atlético de Madrid anterior en su descenso a segunda, solo se jugaba Copa de Europa por aquel entonces los que ganaban las ligas. Por lo tanto, conseguir el billete era bastante más caro. Y ese equipo del debut lo entrenaba un equipo de perfil bajo, Gerard Gilly, un antiguo portero del club, y hay que decir que hicieron un gran papel llegando a semifinales. El rival en esa semifinal era el Benfica. Ganaron además 2-1 en el Velodrome y se jugaron el pase a la final en Daluz. Equipazo el Marsella esa noche en el Estadio de Lisboeta. Vamos a dar la alineación. Castañeda en la puerta, Amorosi y Dimeco en los laterales, Franck Sossi y Moser, el brasileño, como defensas centrales, Bruno Germain, Didier Deschamps y Jean Tigana en el centro del campo, 2 medias puntas, Enzo Francescoli en su única temporada en Marsella que le bastó para convertirse en el ídolo de Zidane y el inglés Chris Waddle, y de ariete el gran Jean-Pierre Papin. Pero acabaron cayendo derrotados a manos del Benfica y de manera bastante cruel, con un gol en el minuto 83 del delantero suplente de los portugueses, el angoleño Bata, que hizo que se quedaran fuera por el valor doble de los goles fuera de casa cuando ya se veían en la final. Bueno, eso de bastante cruel en el 83, permíteme que te lo ponga ahí, ¿vale? De interrogación. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar? Así que, bueno, tocaba, como todo en la vida, Marcos, pues toca levantarse y volver a intentarlo. Y llega la temporada 90-91 y con ella, ojo, aquí ya sí, un entrenador de relumbrón. Nada más y nada menos que el Kaiser Franz Beckenbauer, que fue contratado por Tapie tras proclamarse campeón del mundo con Alemania en Italia 90. O sea, mejor carta de presentación no podía llegar el técnico germano. Fueron pasando rondas, eliminando al Dinamo de Tirana albanés, al Lech Poznan polaco, y llegaron los cuartos de final. Y el cuadro pues les jugó una mala pasada, porque los emparejó contra el ogro del fútbol europeo en esos mismos momentos.
el Milán de Arrigo Sacchi, vigente campeón de Europa y gran favorito para hacerse de nuevo con un título que convertiría al equipo milanista en toda una dinastía. Así que, una vez más, aunque esta vez no fue en la final, parecía que un equipo de leyenda se iba a llevar por delante las ilusiones del fútbol francés. Pero oye, que había un rayo de esperanza, porque Sacchi no podía contar en toda la eliminatoria con su estrella, don Marco Van Basten, que había sido sancionado con 3 partidos por agredir a un rival en la ronda anterior. Pero, para sorpresa de casi todos, ojo, la ida en San Siro acabó con 1-1, con goles de Ruud Gullit y del gran Jean-Pierre Papin. Grandísimo resultado para el Olympique de Marsella. La vuelta se disputaba en el ruidoso Velodrome y al Olympique le servía el empate a 0 para pasar. Esta vez, la regla del valor doble de los goles fuera de casa, que le había echado contra el Benfica, podía jugar a su favor. El partido fue tosco, trabado, bajo un ambiente infernal, y el Milán lo intentaba, pero sin idea. Fueron pasando los minutos y con ello acrecentándose la impotencia de los italianos, hasta que en el minuto 75 el inglés Chris Waddle, un jugador de zurda exquisita, que además era un icono de la época también por su look, adelantó a los franceses tras una gran jugada, y lo hizo curiosamente con un estupendo remate con la pierna mala, a la derecha, culminando una gran combinación iniciada con un centro de Abedi Pelé y continuada con una gran dejada con la cabeza de Jean-Pierre Papin. Y aquí es donde llega la jugada del partido, se podría decir, o el intento de jugada, mejor dicho, ¿no? Llega el suceso más recordado. Ocurre que 2 torretas de iluminación se apagaron, un apagón, como tantos que ha habido en otros estadios, y dejaron parte del estadio sin luz. Y fue en ese momento cuando de repente, ojo los nombres que vienen a continuación, aparece la figura de Adriano Galliani, por aquel entonces mano derecha del presidente Berlusconi. Y lo hizo con una ocurrencia que, oye, que en su cabeza quedaba genial. Podría salvarles del desastre, de hecho, según él. Galliani bajó al campo y se negó a que sus jugadores reanudaran el partido, intentando con ello que la UEFA sancionara al Olympique de Marsella con la eliminación o bien se decidiera a su repetición. En su cabeza, como dice, sonaba bien, pero no le iba a funcionar a Galliani esta maquiavélica estrategia, porque después de advertir a los milanistas hasta en 4 ocasiones, el árbitro sueco Carlson reanudó el partido con un solo equipo en el campo y el Milán acabó perdiendo, y no por 1-0 como indicaba el marcador, sino por 3-0 por incomparecencia. Ya en frío, al día siguiente, y por medio de Berlusconi, el Milán aceptó la derrota y retiró la reclamación, pero era ya demasiado tarde. El equipo italiano no solo perdió esa edición de la Copa, no solo cayó eliminado contra el Marsella, sino que fue sancionado por la UEFA a no disputar competiciones europeas al año siguiente. Y Galliani fue inhabilitado por 2 años. Claro, esto se presenta como uno de los grandes what if, ¿no? Que hubiese pasado si, pues, sobre todo hablando en clave Copa de Europa, ¿no? Que hubiese pasado si Van Basten no hubiera agredido a un jugador en la ronda anterior. Estaríamos hablando a lo mejor de una dinastía aún mayor de los milanistas. Estaríamos hablando de 4 Copas de Europa del Milán, quizás. Obviamente, pues nunca lo sabremos, ¿no? Quizás en un mundo paralelo. Pero bueno, el caso es que ya en semis se cargaron al Sparta de Moscú. Estamos hablando ahora sí del Olympique de Marsella, verdugo del Real Madrid. Y se metieron en la final, que iba a disputar contra un sorprendente Estrella Roja de Belgrado, que había dejado en la cuneta nada más y nada menos que al Bayern de Múnich. Pero, aunque podamos pensar que fue un año exitoso y tranquilo, en el Olympique de Marsella no lo fue. Porque a Tapie no le convencía a Beckenbauer y desde enero el entrenador principal era el veterano belga Raymond Goethals, que por aquel entonces estaba ya a punto de cumplir 70 años y que se había hecho un nombre con la selección de su país, a la que llevó a la 3ª posición en el Euro del 72 y con el Anderlecht de finales de los 70. Club al que hizo campeón de la Recopa de Europa del 78, entre otras cosas. Y digo entrenador principal y no entrenador a secas, porque la dirección técnica del club era tan excéntrica como su presidente. Pues sí, porque esto parecía ya... Ahora voy a hacer otra analogía con deporte americano. Esto parecía un equipo de fútbol americano, de hecho. Coordinador de ataque, coordinador de defensa. Porque resulta que Tapie fichó a Goethals, pero no destituyó a Beckenbauer. Con lo que se formó una extraña bicefalia en el banquillo. Para añadir más complejidad aún al asunto, el manager general era otro entrenador de renombre, Michel Hidalgo, el técnico que había llevado a Francia a ser campeona de la Eurocopa 84. Ya veremos que, como se podía esperar, pues este Frankenstein de entrenadores pues no acabó nada.
Un Hidalgo que había jugado precisamente en ese Stade de Reims de los años 50, que hemos rememorado al principio del capítulo, y lo comento porque siempre resultan curiosos esos vínculos, la verdad. Y esta final, la cuarta de un equipo francés, se disputó en el estadio San Nicola de Bari un 29 de mayo de 1991, con un Olympique de Marsella que formó esa noche con un 4-2-3-1 y que por nombre diría que tenían ligeramente un equipo inferior al del año anterior. Muy similar, pero para mi gusto ligeramente inferior. Pascal Olmeta en la puerta, en defensa repetían los laterales Manuel Amorós y Eric Dimeco. El libro y el central fueron el elegante José Carlos Moser, el brasileño, que repetía, y el contundente y enérgico francés Basile Boli, que para mí es el mejor jugador del Olympique en esta final. El centro del campo diría que es la línea que más bajaba de nivel porque Bruno Germain repetía, pero Deschamps había salido cedido y Jean Tigana ya estaba muy mayor y no llegó a esta final. Y en su lugar entraron dos discretos franceses, Bernard Casoni y Laurent Fournier. En la doble media punta ya no estaba Francescoli, lo cual suponía una baja muy importante, pero aliaron aún así a dos zurdos con mucha magia. Chris Waddle en el costado derecho a pierna cambiada y Abedi Pelé, el ganés, en el costado izquierdo a pierna natural. En la delantera, como ariete, el estandarte de equipo Jean-Pierre Papin, que al final de la temporada iba a ser nombrado Balón de Oro de ese año 91 tras marcar 23 goles en la Liga Francesa, 6 en la Copa de Europa y siendo en ambos casos máximo goleador del torneo. Jugadorazo y posiblemente mi delantero favorito en aquellos años, ¿eh? Hace ya muchos, como hemos dicho antes. Pero frente a ellos, ojo, se presentaba nada más y nada menos que un equipo de culto, equipo icónico donde los haya, la Estrella Roja, con unos rebeldes chicos balcánicos que estaban reventando el fútbol europeo ese año y que ya sonaban para los mejores equipos de Europa. Os sonarán a todos, pues, Robert Kosinski, Dejan Savicevic, Sinisa Mihailovic, Darko Pancev. Pese a todo, el Olympique partía ligeramente como favorito. Era la primera vez que sucedía esto en una final disputada por un equipo francés. Hicieron, las cosas hay que decirlo, un buen partido y dominaron gran parte del encuentro, de hecho, con buenos movimientos de balón y actuaciones muy destacadas de Boli, Waddle y Amorós. Pero les faltó definir lo que cuenta al fin y al cabo. 0-0 en el tiempo reglamentario, que dio lugar a una prórroga, que mantuvo la intensidad sin ocasiones claras y al final pues acabó decidiéndose, como todas las finales injustas, en la tanda de penaltis. Allí, en el Carao Cruz, desde los 11 metros, el Estrella Roja pues, fue más certero y, pues, sorprendiendo al mundo entero, pues se coronó campeón de Europa. En esta final, el Frankenstein, el esperpento que Tapie había montado en el banquillo, saltó por los aires. Se cuenta que Beckenbauer discutió con Goethals por el cambio tardío de Dragan Stojkovic, que salió, lo hizo muy bien y esto hizo enfurecer al alemán. Y esto le llevó a presentar su dimisión, le espetó el Kaiser al magnate francés Tapie, o él o yo, y Tapie dijo él, eligió al belga, Beckenbauer se marchó y Michel Hidalgo se fue detrás del alemán. Pues me sorprende, ¿no? Que saliese mal ese invento, ¿no? Esa novedad de 3 entrenadores para 2 puestos, ¿no? La verdad que, ¿quién lo iba a decir, no? Ese plan sin fisuras. No, eso, bueno, parece increíble, ¿no? Que no funcionara. Entrenadores que podían haber sido entrenadores principales, ya con una experiencia, con una cierta edad, ¿no? La verdad es que no sé cómo no pudo salir bien. Pero curiosamente, al año siguiente, ya con un cuerpo técnico normal, con un solo entrenador, con Goethals, ya en solitario, le fue peor. Porque naufragaron en la Copa de Europa cayendo ante el Sparta de Praga en octavos de final. Un fracaso, porque ni siquiera llegaron a la liguilla de cuartos, que fue un invento de la UEFA en ese año que ponía fin a la Copa de Europa de los cruces puros que a tantos equipos dejaba en la cuneta por una mala noche. Y muchos estaréis pensando que, claro, ante tal panorama, pues ficharía a otros 2 o 3 entrenadores para tenerlos a la vez, pero no. Tapie esta vez sí tuvo paciencia con el entrenador y se volvieron a presentar en la 92-93, en la que fue la primera edición de la Liga de Campeones tal cual. Sin hacer mucho ruido, pero con buenos fichajes como Fabián Barthez, Allen Boksic, Desailly o Rudy Boller, y con ilusión por hacer algo grande. El formato ahora nos suena extraño. Son 2 rondas que el Olympique disputaría contra el modesto Glentoran de Irlanda del Norte y el Dinamo de Bucarest rumano. Y después liguilla, con 2 grupos de 4 que daban acceso directamente
a la final a sus campeones. Ni semifinales, ni cuartos, ni historias nada raras. Un formato un poco raro, ¿no? Que no, no duró mucho, la verdad. Al Olympique, en esa liguilla, le tocaron Glasgow Rangers, Brujas y CSKA de Moscú. Y aunque ahora nos pueda parecer un camino relativamente fácil, para nada lo fue. Europa ha cambiado mucho. En aquellos inicios de la década de los 90, los partidos fuera de casa, sobre todo, eran durísimos y el equipo de Getals solo pudo empatar en Glasgow y en Moscú. Sin embargo, sí que se hizo muy fuerte en el Velodrome, ganando al Brujas y a un CSKA al que goleó por 6-0, incluido un hat-trick del medio Franck Saucy, que además fue el primer hat-trick en la historia de las Champions. Pero cuando estaban a punto de certificar su pase a la final, el Rangers les robó un empate en Francia, así que el Olympique se lo jugaba todo en la última jornada. Necesitaba ganar en Bélgica al Brujas o que el Rangers perdiera en casa contra los rusos para plantarse en la final. Finalmente ganó el Olympique por 0-1 con gol de Alen Boksic en el minuto 2, empató el Rangers en casa y los marselleses volvían a una final 2 años después. Su segunda final y la quinta para un equipo francés. ¿Llegaría por fin el triunfo? Pues no lo parecía, la verdad, porque en la final esperaba un hueso muy, muy, muy duro. Se volvieron a encontrar. El Milán, en esta ocasión, de Fabio Capello, que en el otro grupo, en el que había quedado emparejado con Göteborg, Oporto y PSV Eindhoven, habían ganado los 6 partidos y solo habían encajado un gol. Y es que los italianos, Marcos, tenían un equipazo. Ya sin Gullit, eso sí, pero aún con el último hilo de vida de un crack como Van Basten, que solo pudo jugar un partido de liguilla, pero qué partido, Marcos. 4 goles al Göteborg. Y también Rijkaard, Baresi, Maldini y un viejo conocido del Olympique, Jean-Pierre Papin. Así que los italianos se presentaban pues como máximos favoritos en una final que iba a disputarse un 26 de mayo en 1993 en el Olímpico de Múnich. Aprovechamos este momento para recordaros el capítulo que dedicamos a ese mítico coliseo futbolístico en nuestra sección de catedrales. Fíjate ese paralelismo también, ese balón de oro francés que era tuyo, como Raymond Kopa con el Real Madrid, que ahora se enfrenta a ti como rival en la final, ¿no? En este caso, Jean-Pierre Papin. Getals salió esa noche con un 4-4-2 formado por Barthès, Angloma, Dimeco, Desailly y Basile Boli en defensa, Deschamps, Sauzet, Eidely y Abedi Pelé en el centro del campo y adelante Alen Boksic y Rudi Völler. Equipazo. Totalmente. No tenían nada que perder. Los italianos, pues que eran muy superiores. Y la simple idea de la vuelta de Van Basten, aunque acababa de regresar de una lesión, que lo había tenido el dique seco desde diciembre, pues ya metía miedo en el cuerpo. Y eso que tenía los tobillos destrozados, ¿eh? Pero era mucho Van Basten. Y si estaba en el campo, pues Marcos, siempre pueden pasar cositas. Menudo jugador, Van Basten, madre mía. Pues un partido feo, un partido demasiado táctico, el Milán empezó mejor, pero Massaro, al que Capello había preferido antes que al Balón de Oro del 91, Jean-Pierre Papin, que se quedó en el banquillo sorprendentemente, no tuvo su día. Unas veces Barthès, otras la propia falta de acierto del delantero italiano, impidieron que se abriera el marcador y entonces llegó el minuto 43. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but! But de Boli! But de Basile Boli sur ce corner! Eh bien, c'est le moment idéal. Quel coup de tête de Basile! Alors que l'on voit des images visiblement de la Canebière ou en fait dans un bar de Marseille. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou! Hay un córner en banda derecha. Abedi Pelé se dirige a lanzarlo, como el que está en el salón de su casa, tranquilísimo. Y como es zurdo, le mete una rosca hacia adentro en un golpeo muy preciso. Y Basile Boli, que no es muy alto, se adelanta en el primer palo a Frank Rijkaard y la cambia con la coronilla al segundo palo, dejando petrificado a Rossi, que solo pudo seguir la pelota con su mirada y herido de muerte al Milán. Este gol hizo mucho daño al equipo italiano. La segunda parte, pues, fue mucho más cerrada. Capello sacó a la desesperada Papin y mantuvo todo lo que pudo en Van Basten, pero de nada sirvió. Papin necesitaba que le llegaran balones, que no llegaron, y el holandés, pues ya simplemente a esas alturas de la película, pues simplemente no podía. Tan mal estaba
que, aunque se retiró en 1995, este iba a ser su último partido como profesional. No pudo el Milán y, ojo, el Olympique de Marsella se proclamaba, por fin, campeón de Europa. Francia se cobraba la deuda que tenía con la historia de la competición y Bernard Tapie cumplió lo prometido, consiguió traer una Copa de Europa a su país, con su club, con el Olympique de Marsella, y se colaba en el césped levantando el trofeo como uno más. Este trofeo tocaba el cielo, estaba en lo más alto de su popularidad. Pero todo lo que sube baja. Y muy poco le duraría la alegría a Bernard Tapie, porque muy poco después, con el recuerdo todavía de la textura de la orejona aún en las yemas de los dedos del magnate, el Olympique de Marsella fue descendido a segunda división y suspendido con no jugar competiciones internacionales tras conocerse el arreglo de un partido de Liga Francesa contra el Valenciennes, en un caso que sería un buen argumento, Tony, para un relato salvaje. Esto, pues Marco, le costó la Liga de 1993. Por eso hemos dicho antes que ganó 4 seguidas, cuando en realidad en el campo, legal o ilegalmente, pues fueron 5. Eso sí, no les quitaron la Copa de Europa. Por eso estamos hablando de esta victoria. Si no, pues no estaríamos aquí comentando esto, estaríamos hablando seguramente de algún otro asunto. Pero sí que supuso un abrupto final de ciclo para un equipo campeón, que no pudo, fíjate, ni defender el trofeo de la temporada siguiente, ni disputar la Intercontinental. Fue esa edición del 93, que ya contamos allá por Navidad en nuestro canal, en la cual el Sao Paulo acabó venciendo al Milán con ese postrero gol del brasileño Müller. Otro equipo que juega una final de la Intercontinental sin haber sido campeón de Europa. ¿Te suena el primero, no? Luego eres tú, Marcos, el que me lo traes siempre. Madre mía. Pues hasta aquí cuando fuimos los mejores del Olympique de Marsella, aprovechando ese título del Paris Saint-Germain. Un título, como decimos, de los que duele recordar porque nos acordamos y ya ha pasado mucho tiempo, ¿no, Marcos? Sí, ya como hemos comentado antes, duele, pero bueno, alegrémonos por haber podido vivirlo también, por haber sido testigos, ¿no? de un momento tan importante que hasta la victoria del PSG todavía lo era más, porque claro, han tenido que pasar 32 años para que se repita. O sea que, desde luego, un absoluto hito en la historia del fútbol francés, del deporte francés, que no suele ser, al menos en la etapa moderna, profeta en su tierra, como vemos también con Roland Garros, como vemos con el Tour de Francia. Y la Copa de Europa, y volvemos a hacer spoiler porque muy prontito tendréis un capítulo dedicado a esto, como veremos, nació con un acusado acento francés y costó, vaya si costó, ver a un equipo de esa nacionalidad levantando el trofeo. Bueno, veremos si dentro de 15 años estamos haciendo cuando fuimos los mejores, el Paris Saint-Germain que ganó Copa de Europa y Mundial en un mes, ¿no? Veremos. Eso lo decidiremos los Tony y Marcos del futuro. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Marcos, una vez más. Nada, un auténtico placer traeros este trocito de historia. Espero que os haya gustado. Y volveremos prontito. Y muchas gracias, como siempre, a todos los que estáis ahí detrás, apoyándonos. Sabéis que podéis ayudar a seguir creciendo con este proyecto. Siguiéndonos en nuestras redes sociales, en X, Twitter, @CafeCarlovich, en YouTube, suscripción, like, comentarios, todo ayuda a colocarnos mejor. También en nuestras plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Spotify, podéis seguirnos en cualquiera de estos sitios. Y recordad que esta noche juega el Trinche.